No es más que un soldado de papel, murmuró un joven soldado llamado Max, entrecerrando los ojos con incredulidad al ver a la chica de piel oscura que estaba cerca de la línea. Se llamaba Lorna. Era bajita, de hombros delgados y un rostro que no mostraba la fuerza bruta que se espera de un soldado. Max negó con la cabeza y luego miró furtivamente a su compañero de barracón, que podía levantar un pesado muñeco de madera con un solo movimiento de la mano. «No entiendo por qué el mando la cuida como si fuera una estrella», murmuró Max y suspiró profundamente. Su compañero, Duncan, palpó el cinturón de su equipo con 2 dedos y se encogió de hombros. «¿Qué te hace pensar que sabe disparar?», preguntó Duncan con sarcasmo. «Todos aquí han recibido un entrenamiento intensivo y ella solo tiene un silencio absoluto en el rostro. No creo que aguante la primera vez que esté en combate». Mientras tanto, Lorna, de pie a unos pasos de distancia, bajó la mirada, sin participar en la conversación. Su mirada se deslizó sobre sus propias manos. En la muñeca, cubierta por una estrecha muñequera protectora, se veían pequeños números extrañamente dispuestos en filas. Ninguno de sus compañeros pensó en el significado de esas marcas. De repente, un oficial llamado Kendricks apareció por la esquina. Hizo un gesto con la mano, ordenando a los combatientes que se reunieran. Max y Duncan guardaron silencio de inmediato y se pusieron de pie, intentando aparentar la mayor disciplina posible. Lorna permaneció de pie junto a él, intentando no llamar la atención. El oficial miró a todos los presentes como si intentara juzgarlos. La historia continúa. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal. «Nos espera una prueba seria», dijo Kendricks en voz baja. «Cada uno demostrará su valía. Habrá una inspección de campo y prácticas de tiro. El autocontrol en condiciones impredecibles es fundamental, ya que han llegado órdenes de prepararse para una operación especial». Max miró de reojo a Lorna y sonrió. Duncan le devolvió la sonrisa con ironía. La chica se quedó inmóvil, como si no se diera cuenta del desprecio que sentían quienes la rodeaban por su fragilidad. Kendricks ordenó: «Formen fila en las puertas del hangar». Kendricks condujo a todos hasta las voluminosas puertas del hangar y les ordenó con severidad que formaran en fila. Dentro, las cajas de munición estaban cuidadosamente apiladas contra estantes metálicos y cerca se veían tiendas de campaña plegadas. El aire olía a aceite de máquina y armas bien engrasadas. Los soldados se alinearon. Max y Duncan miraron de reojo a Lorna, quien silenciosamente ocupó su lugar en la fila, intentando enderezarse, aunque su rostro denotaba un ligero cansancio. «Nos vamos al campo de tiro», anunció Kendricks, mirándolos fijamente. «Haremos una prueba de tiro y veremos quién mantiene la calma bajo presión. Prepárense, salimos en 5 minutos». Max se ajustó el cinturón del uniforme. Sonrió con evidente satisfacción. Duncan asintió con reserva, lamiéndose los labios resecos. El sol ya estaba alto, prometiéndole un día caluroso y largas horas de entrenamiento. Lorna se acercó a la caja de municiones más alejada y comenzó a revisar lentamente la montura de su rifle. Sus manos se movían con seguridad, pero la mirada burlona de Max se posó en ella a su lado. Ladeó la cabeza y murmuró: «¿Seguro que ni siquiera sabes cómo cargar el cerrojo?». Duncan sonrió, asintiendo con aprobación a su amigo. Lorna no respondió. Simplemente pasó los dedos suavemente por la superficie metálica del arma y dijo en voz baja: «Todo lo que necesitas saber sobre este rifle está escrito al milímetro. Es mejor no juzgar a simple vista». Pronto llegaron 2 camionetas. Kendricks dio la orden de ocupar sus lugares y los combatientes subieron a la parte trasera. Max se sentó de inmediato en el asiento delantero, intentando empujar a Duncan al borde. Lorna, sin llamar la atención, se sentó al otro lado, sosteniendo el rifle en su regazo y mirando al vacío. Nadie le dijo una palabra, pero de vez en cuando se oían susurros y risitas desde los asientos contiguos. «No entiendo por qué el cuartel general», así llamaban los oficiales al cuartel general, «nos envió combatientes tan jóvenes», dijo Max en voz baja, lanzando otra mirada cruel a la chica.
Sería mejor que nos dieran hombres con experiencia. Duncan asintió. Sí, será interesante ver si se confunde en el campo de entrenamiento. Los 3 sargentos asignados al pelotón también subieron a la parte trasera del segundo camión. Kendricks se sentó en la cabina junto al conductor y dio la señal para partir. Los camiones arrancaron, dando varias vueltas alrededor de las bahías de mantenimiento. Pronto, la columna salió de los almacenes y se dirigió por la carretera pavimentada hacia el campo de tiro. El sol brillaba implacablemente, apenas soplaba el viento, y parecía que la naturaleza se había congelado en un silencio sofocante. Varios soldados apretaban los dientes, intentando disimular el cansancio. Max le hacía preguntas monosilábicas a Duncan de vez en cuando, intentando matar el tiempo. ¿Cuántas balas nos asignaron para practicar? No recuerdo exactamente, pero creo que varios cargadores por persona. Bueno, a ver cuánto aguantan los novatos antes de que les tiemblen las manos, sonrió Max con ironía. Duncan se encogió de hombros en silencio. Lorna escuchó estas conversaciones, pero no reaccionó. Miró a lo lejos, esperando pacientemente llegar al campo de entrenamiento. Parecía sentir una energía hirviendo en su interior, pero por fuera permanecía tranquila. Sentado a su lado, un joven soldado llamado Spence no pudo evitar mirarla. «Oye, ¿cuánto tiempo llevas en el ejército?», preguntó en voz baja, intentando ser educado. «No recuerdo haberte visto en el último entrenamiento». Sin apartar la mirada, Lorna respondió: «Recientemente me transfirieron de otra unidad como parte de un intercambio entre brigadas». Spence quiso hacer otra pregunta, pero vio que la chica claramente no estaba de humor para charlar y prefirió apartarse un poco. La mayoría de los soldados la miraban con indiferencia, cada uno absorto en sus pensamientos. Los rumores de que Lorna no tenía logros notables ya se habían infiltrado en las conversaciones y pocos creían en sus capacidades. Al cabo de un rato, los vehículos se detuvieron en una zona espaciosa, donde se veía a lo lejos una franja de blancos verdes, dispuestos en línea recta a varias decenas de metros de distancia. La superficie del suelo era polvorienta, con arbustos secos aquí y allá, y piedras calientes brillaban al sol. Kendricks salió de la cabina y señaló una marquesina de madera en un lateral, bajo la cual había munición adicional. «Todos, prepárense», anunció en voz alta, intentando hacerse oír por encima del ruido de los motores, que el conductor había empezado a apagar. «Vamos a poner a prueba nuestras habilidades de tiro desde diferentes distancias. Su tarea es turnarse para colocarse en la línea de tiro y disparar una serie de tiros. Primero, disparen boca abajo, luego de pie. Después contaremos los resultados. ¿Alguna pregunta?» Nadie hizo preguntas. El sol caía a plomo desde arriba y a todos les costaba soportar el calor. Max, el primero en salir de la parte trasera de la camioneta, ya estaba deseando aparecer. Duncan lo siguió. Lorna salió con la fila, un poco atrás, intentando no molestar a nadie. Su corazón latía con fuerza y sus manos, agarrando firmemente el rifle, no mostraban señales de temblor. Kendricks ordenó a varios soldados que giraran sus carabinas y tomaran posiciones. Max se apresuró a llegar, se tumbó boca abajo con seguridad, apoyó el rifle en el hombro y disparó varios tiros rápidos. El sonido de los disparos resonó en las colinas bajas más allá del campo de tiro. Los blancos se sacudieron ligeramente por los impactos, lo que indicaba un disparo bastante preciso. Duncan también ejecutó su serie de disparos con maestría, acertando varias veces en el centro de los blancos con precisión. Los oficiales de la prueba anotaron los resultados. Aciertos, errores y cuántos puntos podía esperar. Max sonrió. «¿Ves? Te dije que los novatos no están a la altura». Al mencionar a los novatos, Kendricks miró a Lorna, pero no dijo nada. Entonces le llegó el turno. Se colocó en la línea de fuego, respiró hondo y alzó la vista por primera vez. Sus compañeros la observaban. Max rió suavemente como si no esperara nada de ella. Duncan, con los brazos cruzados, la miró con sarcasmo. El primer disparo sonó con claridad, el segundo, el tercero.
Lorna apuntó sin el menor alboroto, como a un ritmo automático. Inhalar, contener la respiración, soltar suavemente. Los espectadores notaron que la chica no tenía prisa. Cada disparo era medido. Por los susurros de los oficiales quedó claro que Lorna había demostrado una excelente precisión. Max se encogió de hombros con desagrado. Duncan se tensó, poniéndose de puntillas para ver mejor los objetivos. Tras terminar la serie, Lorna se puso de pie y disparó a los blancos unas cuantas veces más. Su habilidad con el rifle ya parecía innegable. Al terminar, Kendricks arqueó una ceja y llamó a 2 observadores. Confirmen los resultados. Revisaron sus hojas y recalcularon algo rápidamente. Finalmente, Kendricks, sin disimular su ligera sorpresa, dijo en voz alta: ha obtenido una puntuación bastante alta al nivel de los líderes del grupo. Continuemos con las pruebas. Max retrocedió frustrado. Duncan se encogió de hombros, intentando fingir que no le importaba, aunque en realidad una sensación de envidia se apoderó de él. El sargento de pruebas recorrió las filas, nombrando a quienes tendrían que trabajar en la siguiente etapa. Lorna se hizo a un lado, sacó el cargador con cuidado y revisó los cartuchos. Su mirada permaneció fría, sin emoción innecesaria. Los vehículos de transporte de casas estaban cerca, parados. Una brisa cálida agitaba ligeramente los bordes de sus uniformes. Pronto, el último caza terminó su serie de disparos. Los oficiales resumieron los resultados. Anotaron quién había obtenido un resultado alto y quién uno regular. Lorna estaba entre los mejores, junto con Max y Duncan, quienes aún conservaban sus posiciones de liderazgo, aunque se dieron cuenta de que el recién llegado al que habían menospreciado tampoco podía disparar peor que ellos. Saldremos a descansar, regresaremos al cuartel para almorzar, luego nos reuniremos para la reunión informativa de la misión, anunció Kendricks. Los hombres suspiraron aliviados mientras se dirigían a los camiones. Max sorbió por la nariz y miró de reojo a Lorna. Ella pasó su mirada, aparentemente ajena a la incomodidad y la ira que lo invadían. Spence, observando la acción, intentó hablarle de nuevo. «Excelente tiro. Dime, ¿dónde aprendiste a ser tan bueno?» Lorna miró brevemente a Spence. «Mucha práctica. Y también la sensación de que estar desarmado en el campo de batalla puede ser un error fatal». Él asintió sin saber qué responder. Max soltó una risa desdeñosa. «Sensación, dices. A ver cómo te comportas cuando empiece la lucha seria. Una cosa son los blancos de cartón, otra es un enemigo viviente». El sol seguía cayendo a plomo y los veteranos se apretaron las correas de los hombros intentando adaptarse al peso de su equipo. Lorna no reaccionó en absoluto a los ataques. Había un poder oculto en su interior que aún no se había manifestado por completo. Pronto subieron a todos a la parte trasera del camión y los camiones emprendieron el regreso a la base. El viaje duró aproximadamente media hora. Los soldados, cansados del calor y los disparos, guardaron silencio, intercambiando solo comentarios ocasionales. Kendricks subió el volumen de la radio en la cabina para captar el mensaje del cuartel general. La voz era tensa, pero las palabras eran casi inaudibles. Al llegar a la base, los soldados bajaron de sus vehículos y se dirigieron al comedor. Max y Duncan salieron primero, dándose palmaditas en el hombro. Lorna se quedó atrás, con el rifle al hombro. Unos minutos después, un sargento al que no reconoció la llamó. «El comandante te llama. Ven al bloque de mando. Quiere hablar contigo sobre tu tiroteo». La chica se detuvo y asintió, caminando hacia un edificio bajo con un cartel en la entrada que decía «Sector Operativo». Hacía fresco dentro gracias al aire acondicionado. Un pasillo estrecho se extendía junto a varias oficinas. Lorna se quedó paralizada en una de las puertas y llamó. Una voz se escuchó desde detrás de la puerta. «Pase». Entró y vio a Kendricks allí y a otro hombre con uniforme de oficial a su lado. Era el coronel Ross, un hombre enjuto de unos 40 años y aspecto severo. Kendricks presentó a Lorna.
Este es el boxeador que demostró una excelente puntería hoy. Ross la miró fijamente, con los labios apretados, impasible. Lorna resistió su mirada, aunque sentía una ligera tensión en su interior. «He visto sus informes anteriores», dijo Ross en voz baja, señalando una carpeta delgada sobre su escritorio. «No son muy detallados. Parece tener mucha experiencia, pero no veo ninguna lista de operaciones. Dígame dónde sirvió anteriormente y qué tareas realizó». Lorna hizo una pausa y respondió en voz baja. «Me asignaron a un batallón independiente encargado de realizar operaciones encubiertas. No manteníamos registros públicos, pero participamos en varios conflictos. Tras resultar herida, la unidad se disolvió y me transfirieron». Ross frunció el ceño. «¿Operaciones encubiertas? ¿Qué hacían ahí exactamente?» «Las tareas habituales de un tirador», respondió Lorna brevemente, «pero a veces servía como exploradora». Kendricks notó que el coronel observaba atentamente a la chica. Ross levantó la mano levemente y le indicó que saliera de la oficina. Cuando la puerta se cerró, Ross suavizó un poco el tono. «Escucha, Lorna, tenemos una misión difícil planeada pronto. Es muy posible que tu puntería no sea útil. Sin embargo, debo asegurarme de que en un momento crítico no te acobardes». Lorna asintió con calma. «Estoy lista para servir según sea necesario». Ross hizo una pausa y añadió en voz baja. «Lo comprobaremos. Por ahora, ponte en orden y almuerza. Pronto programaremos una reunión general. Veremos cómo pasas algunas comprobaciones adicionales». La chica saludó y se fue. Kendricks ya la esperaba en el pasillo. «El coronel Ross es un hombre directo. Le gusta la precisión», comentó. «Tenemos una misión especial planeada muy pronto y si te elige para ella, prepárate para mucha presión y peligro». Lorna asintió y se dirigió a la salida. De camino, recordó las palabras de Ross e intentó comprender qué tipo de misión estaban preparando. En lo más profundo de su ser surgió una vaga premonición de que se avecinaba una prueba difícil. El comedor estaba al otro extremo de la base, donde se veían los campos de entrenamiento y las máquinas a través de las ventanas. Los soldados ya se agolpaban en el pasillo recibiendo su comida. Lorna fue la última en entrar, al notar que Max y Duncan habían elegido una mesa en un rincón y charlaban distendidamente. Tomó una ración sencilla, un poco de arroz, un trozo de carne y pan, y se sentó en una mesa vacía. Unos minutos después, Spence se sentó a su lado, dejando escapar un profundo suspiro. «El calor de hoy es agotador, ¿verdad? Y el tiroteo fue agotador». «Sí, disparar requiere mucho esfuerzo cuando estás al sol todo el día», respondió Lorna, tomando un sorbo de agua fría. Spence negó con la cabeza. «Me sorprendiste. De verdad, no esperaba tanta precisión. Max está mortalmente celoso de tu éxito. Probablemente se creía uno de los mejores de la unidad». Lorna sonrió débilmente. «Que piense como quiera. No estoy aquí para competir con nadie. Para mí es más importante completar la tarea y seguir con vida». Spence asintió. «Sí, lo entiendo, pero atención, Max no perdona a los luchadores negros ni siquiera los errores más pequeños. Tiene un prejuicio extraño. Aléjate de él». Lorna, agradeciendo a Spence por el consejo, se sumió en el silencio. Con el rabillo del ojo vio a Max lanzándole miradas sombrías, murmurando algo a Duncan. Después del almuerzo, Kendricks reunió al escuadrón de nuevo en el cuartel general. Ross se unió a ellos. El coronel parecía aún más concentrado. Cuando todos estuvieron en formación, Ross habló. «El alto mando ha emitido una directiva para desplegarse en una operación especial en 2 días. Se formará un grupo de combate independiente. La tarea: ir a una de las zonas donde se espera la presencia de grupos bien armados y eliminar la fuente de peligro. La misión es arriesgada, por lo que necesitamos personas con el mejor entrenamiento de combate. Cada uno de ustedes se someterá a pruebas adicionales para que podamos formar el equipo principal. Prepárense para el máximo estrés». Todos se miraron en silencio. Ross añadió:
Mañana por la mañana tendremos una sesión informativa más detallada y hoy se someterán a entrenamiento físico intensivo y pruebas de esfuerzo. Max hinchó el pecho con aire de suficiencia. Estoy listo para cualquier reto. Siempre he querido formar parte de una unidad de élite como esta. Duncan golpeó con el puño la palma de su camarada en señal de apoyo. Spence frunció el ceño y Kendricks les indicó que se calmaran. Lorna no dijo nada, aunque presentía que esta operación sería una prueba no solo de habilidad, sino también de fuerza moral. Ross terminó llevándose la mano a la gorra y ordenó a todos que se dispersaran para descansar un rato. «Reúnanse en la sala de entrenamiento en 2 horas», anunció. «Allí veremos cómo se desenvuelven en el combate cuerpo a cuerpo». Los soldados fueron a sus dormitorios. Los barracones donde se alojaban eran edificios largos de una sola planta con pequeñas ventanas. En uno de ellos, Lorna cogió una litera alejada cerca de la pared. Allí estaban sus escasas pertenencias, algo de ropa, un uniforme y un neceser. Se sentó en el borde de la litera y se frotó los ojos cansados. Se quitó la pulsera con cuidado. En su muñeca tenía pequeñas marcas que parecían muescas oblicuas ordenadas en filas. Cualquiera que viera estos símbolos podría pensar que eran simples tatuajes elegantes, pero en realidad cada marca significaba algo. Lorna observó estas marcas por un momento como si recordara los eventos relacionados con su aparición. Luego se puso la pulsera y al oír la orden de uno de los sargentos, se levantó rápidamente y salió al pasillo. 1 hora después, todo el grupo se reunió en la sala de entrenamiento, un espacio semicerrado con techo retráctil. El suelo estaba cubierto con un revestimiento mate especial, apto para el combate cuerpo a cuerpo. Kendricks miró su reloj y se dirigió hacia la multitud. «Vamos a poner a prueba nuestra fuerza, agilidad y velocidad de reacción. Practicaremos algunos movimientos en parejas. Necesitamos asegurarnos de que todos sepan defenderse sin armas», dijo Kendricks. Ross estaba cerca, observando todo con expresión impasible. Max, el primero en subir al tatami, se puso en posición y dijo con impaciencia: «¿Quién va a ir contra mí?». Duncan, obviamente alimentando su ego, le guiñó un ojo. «Vamos». Comenzaron a entrenar bajo la supervisión del instructor. Max usaba proyecciones fuertes. Duncan intentaba actuar con más cuidado. El ruido de las caídas resonó por toda la cancha. Entonces llamaron a Lorna. Salió y miró a su alrededor. Kendricks preguntó: «¿Quién quiere entrenar con ella?». Hubo una pausa de descontento. Max quiso hablar, pero ya estaba cansado del entrenamiento anterior, y Duncan hizo una mueca. Entonces, un luchador corpulento, Briggs, que solía presumir de su fuerza, dio un paso al frente. Briggs se paró frente a Lorna, con una leve sonrisa en el rostro al observar su diminuta figura. Levantó los puños, jugueteando nerviosamente con el cuello de su camisa. Kendricks dijo: «A la orden, comiencen». Ross observaba atentamente. «¡Arranquen!», se oyó un grito breve. Briggs se abalanzó intentando agarrar a la chica por los hombros y derribarla. Pero Lorna decidió otra cosa. Se desvió ligeramente, extendió la mano y con inesperada destreza lanzó a la atacante por encima de su cadera. Briggs cayó al suelo con un golpe sordo. Al darse cuenta de algo, se levantó de un salto y miró a Lorna con asombro, como si no pudiera creer que hubiera caído tan fácilmente. La segunda vez, Briggs fue más cuidadoso. Hizo una finta y luego intentó agarrarle las manos, pero Lorna también lo sorprendió esta vez. Se liberó con cuidado con un movimiento de muñeca, dio un paso adelante y ofreció su hombro, de modo que Briggs volvió a perder el equilibrio y cayó de lado. Un suspiro se escuchó en la habitación. Briggs se incorporó y maldijo. Kendricks le indicó que se detuviera. Ross miró a Kendricks, luego a Lorna y preguntó brevemente: «¿Has tenido entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo?». La chica respondió:
Pasé un tiempo practicando técnicas en mi unidad anterior y escuché aún con algunos instructores entre los marines. Gracias a ellos, recibían lecciones estrictas. Ross asintió con cierta satisfacción. Max, con una mirada de celos, se giró con desprecio, intentando no mirar a Lorna a los ojos. Duncan solo suspiró hoscamente, como si no fuera tan simple como todos creían. Tras terminar la sesión de sparring, Ross anunció que era hora de resumir. Parece que de repente tenemos un luchador fuerte. Les recuerdo que mañana hay una reunión informativa a las 7 de la mañana. Descansen. Gracias a todos. Al anochecer, Lorna estaba sentada en la penumbra, de vuelta en su litera. Un ventilador zumbaba suavemente en lo alto, disipando el calor. Afuera, el destello ocasional de las farolas iluminaba la plaza de armas. Se oían los pasos de los oficiales de servicio. La chica pensó en la sesión informativa del día siguiente y se preguntó si sus colegas descubrirían dónde había recibido su formación, si de repente consultaban los archivos o sus antiguos informes. Pero los archivos sobre misiones secretas suelen estar ocultos para la tropa. Sumida en sus pensamientos, Lorna volvió a mirarse la muñeca. Las marcas en ella guardaban el recuerdo de los enemigos caídos que se había visto obligada a detener mientras protegía a sus camaradas en el pasado. Para ella, este relato no era motivo de orgullo, sino una pesada carga que prefería no revelar. Sin embargo, sabía que algún día todo se aclararía. Así terminó el día, y todos los luchadores se fueron a la cama en un sueño inquieto en previsión de las pruebas que vendrían. Temprano a la mañana siguiente, los primeros rayos de sol se filtraban por las estrechas ventanas del cuartel, obligando a Lorna a abrir los ojos. Había dormido inquieto toda la noche, con vagas imágenes de operaciones pasadas en las que tuvo que llegar a extremos para proteger a sus compañeros flotando en su mente. Ahora, ante nuevos desafíos, sentía que su energía interior se concentraba. Intentando alejar pensamientos innecesarios, Lorna tomó el uniforme, se lo puso con cuidado y comprobó que la muñequera le quedara bien ajustada. Las marcas estaban bien ocultas bajo la tela. El pasillo estaba en silencio. Solo unos pocos soldados, madrugadores, se dirigían pensativamente a los baños. A lo lejos se oían voces apenas audibles. Lorna aminoró el paso al oír que alguien la llamaba. Resultó ser Spence, hablando con otro colega llamado Olsen. Estaban de pie junto a la puerta, tras la cual se oía el leve zumbido del aire acondicionado. «Ayer eliminó a Briggs con facilidad», dijo Spence en voz baja, intentando no mostrar sus emociones. «Creo que tiene algunas habilidades que desconocemos». Olsen negó con la cabeza. Definitivamente hay algo esquivo en ella. Siempre parece tan tranquila, como si llevara algún tipo de bagaje secreto. Spence suspiró. Lo principal es que no nos decepcione en una pelea real. Después de todo, no sabemos qué tipo de operación será. Lorna pasó de largo, intentando no hacer ruido innecesario. No quería que las conversaciones se convirtieran en preguntas. Una sombra de tristeza se dibujó en su rostro. Hacía tiempo que estaba acostumbrada a que quienes la rodeaban intentaran comprender el origen de esas habilidades, pero no le gustaba explicarlo en detalle. Páginas de la memoria demasiado peligrosas. Afuera, el aire matutino, aunque cálido, parecía más agradable que el calor atmosférico del día anterior. En la plaza de armas, algunos combatientes estaban alineados, repitiendo ejercicios. Max y Duncan ya estaban allí, discutiendo algo entre ellos. Al ver a Lorna, dejaron de hablar y se limitaron a sonreír con ironía. Max no pudo evitar un comentario mordaz. «Bueno, ¿por qué tiene tanta prisa? Vendrá cuando todos estén listos hace mucho tiempo». Lorna ignoró el comentario. Kendricks se acercó a ellos enseguida, con una carpeta con la lista de participantes bajo el brazo. «Hoy, el coronel Ross dará una sesión informativa a las 7», comenzó Kendricks, mirando su reloj. «Queda media hora. Todos los que obtuvieron buenos resultados, preséntense en el salón de actos principal. El resto, a las clases de entrenamiento de combate». Max frunció los labios.
Es obvio que Ross nos elegirá a Duncan y a mí. Hemos tenido muy buenos resultados. Duncan rió entre dientes. Me pregunto si a eso le llamarán soldado de papel. Al oír su voz, Kendricks se giró y dijo con mal humor: Duncan, cállate la boca y no olvides que todos debemos respetarnos mutuamente durante la preparación. Guardó silencio, lanzando una mirada de disgusto a Lorna. A la hora acordada, Lorna y varios otros combatientes se dirigieron al gran salón donde se encontraba Ross. Había una mesa larga y detrás varias sillas para los oficiales. Había mapas de la zona colgados en las paredes y en el centro había un tablero extraíble con diagramas. Ross saludó brevemente a los recién llegados. Esperó a que todos estuvieran sentados y habló con voz tranquila pero confiada. Se trata de una misión secreta que debemos completar próximamente. Inteligencia ha informado de las actividades de un grupo especializado en el contrabando de armas. Según sus datos, hace poco recibieron un gran lote de sistemas de misiles capaces de amenazar las zonas cercanas. El mando cree que corremos un grave peligro si no detenemos a estas personas de inmediato. Ross hizo una pausa, permitiendo que examinaran el mapa. Luego continuó: nuestra tarea es penetrar en la zona fortificada y destruir el arsenal, y si es posible, capturar con vida a los líderes. El lugar es muy difícil de asaltar, el terreno escarpado, hay mucha cobertura y se puede colocar munición en zonas de difícil acceso. El enemigo puede estar muy bien entrenado. Aquí no podemos prescindir de las acciones planificadas y precisas de cada uno. Miró a Max y Duncan, y luego a Lorna. Max intentó mostrarse seguro, enderezando la espalda y levantando la barbilla. Duncan también fingió estar completamente preparado para cumplir cualquier orden. Lorna permaneció en silencio, pero su rostro reflejaba una atención serena. Ross sacó varias impresiones con planos de fortificación y se las entregó a Kendricks, quien comenzó a repartirlas a los participantes de la sesión informativa. Tendremos un entrenamiento detallado durante 24 horas. Aprenderemos a escabullirnos rápida y discretamente a través de las líneas de seguridad. En caso de fallo, deberíamos tener un plan de evacuación de respaldo. Pero lo principal es que no podemos permitirnos una lucha prolongada, porque el enemigo podría volar los almacenes y entonces la catástrofe sería aún mayor. Uno de los oficiales que estaba junto al mapa habló en voz baja. Coronel Ross, ¿tiene alguna información sobre los comandantes del campamento enemigo? Ross asintió. A juzgar por la información, el enemigo cuenta con exmilitares con conocimientos de táctica. Debemos recordar que no son aficionados. Por lo tanto, solo necesitamos a los mejores de nuestro lado, aquellos que han demostrado excelentes resultados en puntería y combate cuerpo a cuerpo están reunidos aquí. Además, si alguien tiene habilidades en demoliciones o experiencia en operaciones encubiertas, avísele a Kendricks. En ese momento, Ross sacó una pequeña lista de su bolsillo y comenzó a anunciar a los asignados al grupo principal. El primero en ser nombrado fue Max Sanderson, Duncan Harles, Spence Coleman. Había unos 10 combatientes en total. Finalmente, el coronel levantó el papel y dijo: Lorna Carter. Hubo un ligero movimiento en la sala. Algunos presentes lanzaron miradas de sorpresa. Max se tensó visiblemente. Duncan se dio la vuelta apretando los dientes. Spence sonrió aliviado, como si se alegrara de que Lorna también estuviera entre los participantes. Ross, tras finalizar el anuncio, miró a todos con severidad. «Felicidades. Ya son voluntarios para esta operación. No hay tiempo para retirarse. Por la tarde habrá entrenamiento adicional con la participación de instructores tácticos y mañana nos trasladaremos al punto de concentración». Al final de la sesión informativa, todos se pusieron de pie. La sala se volvió ruidosa. Algunos susurraban, otros adivinaban cuántas personas del bando contrario tendrían que reunirse. Lorna, tras recoger los diagramas, se dirigió rápidamente a la puerta para no participar en estas conversaciones. Spence la detuvo en el umbral. «Me alegra que vengas también.
Creo que podemos formar un grupo bien coordinado. Si algo ocurre, cúbreme las espaldas. Lorna respondió simplemente: debemos cubrirnos mutuamente. Es la única manera de que salgamos ganando. En el patio, Lorna vio a Max y Duncan junto a un camión del ejército. Duncan habló en voz baja: no entiendo por qué tanto alboroto por traerla a bordo. Quizás los altos mandos quieren usarnos como tapadera para la supuesta chica nueva con talento. Max escupió a sus pies. Hizo mucho ruido y ahora Ross ha decidido que ella es la carta del triunfo. Bueno, que intente decepcionarnos. No necesito la gloria de nadie. Al cabo de un rato, Lorna vio a Kendricks, quien la saludó con la mano y le indicó que se acercara a la caseta de vigilancia del puesto de control. Lorna, empezó Kendricks en voz baja. El coronel Ross quiere saber con detalle si tienes experiencia en reconocimiento e infiltración encubierta. Me pidió que le aclarara cómo abordas esas tareas. Lorna dijo con calma: en mi unidad anterior me enviaban a menudo tras las líneas enemigas para recopilar información. Allí había que disparar con precisión y tener cuidado de no revelar al grupo. Si es necesario, puedo realizar reconocimiento avanzado. Kendricks asintió como si esperara esta respuesta. Ten en cuenta que Ross planea organizar la operación de forma que varias personas lideren un escuadrón y se dirijan por rutas separadas. Tú podrías ser uno de ellos. Prepárate. El día transcurrió en un entrenamiento intensivo. Disparos de nuevo, solo que ahora más rápido, con movimientos entre coberturas. Ejercicios de cohesión grupal, donde los combatientes aprendieron a cubrirse mutuamente. Entrenamiento práctico para detectar posibles trampas. Lorna trabajó incansablemente siguiendo las órdenes con precisión. Max regañó en voz alta y ostentosamente a cualquiera que, en su opinión, fuera lento. Duncan intentó mantener a Max cerca. Juntos miraban fijamente a Lorna sin perder la oportunidad de comparar sus habilidades con las de ellos. Durante un breve descanso, Spence, tras descansar, se acercó a Lorna. Le sonrió con familiaridad. Se apartó un mechón de pelo de la frente y le preguntó: «Parece que lo comprendes todo al vuelo. Yo por mi parte ya lo estoy pasando mal. Y tú, como si algo dentro de ti te estuviera impulsando. ¿Cómo lo explicas?». La chica se encogió de hombros. «Supongo que me impulsa el recuerdo del pasado y la comprensión de que debo proteger a quienes me rodean. Es cuestión de costumbre». Tras el entrenamiento, los soldados regresaron al cuartel. La oscuridad de la noche había caído y la luz de las linternas le daba a la base un aire ligeramente misterioso. Las patrullas deambulaban por todas partes, revisando el perímetro. Lorna se sentó en su litera, aferrándose de nuevo a su pulsera, como si sintiera el pulso en lo más profundo de su corazón. Comprendió que mañana la situación sería mucho más grave, porque el equipo sería enviado directamente a la zona de peligro. La llamada se dio a las 4 de la mañana. Al sonar las sirenas de alarma, la unidad se levantó rápidamente, se armó y reunió su equipo de campaña. A ambos lados de la plaza de armas había camiones donde se cargaban cajas de munición, reservas de alimentos y botiquines de primeros auxilios. Ross, Kendricks y otros 2 oficiales discutían animadamente los planes. Max y Duncan, intentando aparentar estar al mando, subieron al primer camión y ocuparon sus lugares. Spence y un par de combatientes más se trasladaron al siguiente vehículo. Lorna, la última en revisar su rifle y recibir un juego de radios ligeras, se apretujó en la parte trasera con los demás. La orden apagada de Ross resonó. «¡Vamos!». Los primeros rayos del amanecer tiñeron el horizonte mientras la columna salía del patio de la base. El camino se extendía frente a nosotros. Arbustos secos y tierra rocosa se deslizaban por la ventanilla del camión. Pronto, el asfalto dio paso a un polvoriento camino de tierra, donde las pesadas ruedas de los camiones levantaban nubes de arena rojiza. Nadie charlaba. Todos sabían que intentar bromear en un momento como este era un desperdicio de energía. Max, sin embargo, de vez en cuando intentaba decirle algo a Duncan,
pero este mantenía una mirada severa, limpiando en silencio el cerrojo de su rifle. Lorna estaba sentada en el rincón más alejado, aferrada a su arma, y se escuchaba a sí misma. La excitación crecía en su interior, el viejo y familiar temblor que le anunciaba que un enfrentamiento con una fuerza enemiga estaba a la vuelta de la esquina. Ross lideró la columna con seguridad consultando el mapa. 1 hora y media después llegaron a una pequeña colina al pie de la cual comenzaba el territorio del enemigo esperado. Los camiones se detuvieron tras la protección natural de las rocas para no delatarse. Ross y Kendricks despegaron. Los sargentos, cerca del primer vehículo, distribuyeron a los combatientes en grupos. Primer equipo: Max, Duncan, 2 fusileros y un zapador. Segundo equipo: Lorna, Spence y un par de cazas más para cubrir la zona. Objetivo: bajo la protección del fuego general, infiltrarse en la base, encontrar los depósitos de municiones y neutralizarlos. Ross asintió a Max y Duncan. Vendrán por el este. Lorna liderará al segundo grupo desde el oeste. La señal para un avance general es una pistola de bengalas que dispararé al cielo cuando nuestro observador informe que han atacado al otro lado. Tengan mucho cuidado, el enemigo puede tener guardias adicionales. Max no pudo evitar decir: no dejes que tus nuevas chicas se asusten. Espero que no tengas que rescatarlas. Lorna no dijo nada, solo sostuvo su mirada con serena firmeza. Spence, a diferencia de Max, parecía sereno y solo le lanzó a la chica un silencioso: tenemos que mantenernos unidos. Vámonos, no perdamos el tiempo. Los soldados hicieron una preparación rápida. Revisaron las comunicaciones por radio, distribuyeron munición trazadora y explosivos. Lorna sintió que el corazón se le aceleraba, pero su rostro no delataba su entusiasmo interior. Kendricks se acercó a ella y la miró a los ojos. Creo que puedes con ello. Demuéstranos que tu fama de tiradora no es en vano. Lorna respondió brevemente: no te defraudaré. Ross, de pie entre los coches, dio la señal. Todos a sus puestos. Estamos empezando a avanzar por las rutas. Procuren actuar con sigilo hasta que se acerquen al objeto. Buena suerte. Que la vigilancia y el respeto a su deber los protejan. Los grupos comenzaron a dispersarse. Max condujo a sus 4 hombres por un sendero estrecho en el borde este de la colina. Lorna, junto con Spence y otros 2 combatientes, se mantuvieron al oeste, abriéndose paso entre la maleza. Más adelante, tras un montículo bajo, se encontraba la supuesta valla de la zona enemiga. La inteligencia indicó que allí había puestos de guardia y patrullas móviles. Lorna se acercó sigilosamente, levantando la mano para detenerse. Spence y los demás se quedaron paralizados. A través de los arbustos espinosos, vio 2 sombras moviéndose cerca del borde del barranco. Probablemente eran los combatientes que montaban guardia. Lorna hizo una señal lentamente, llamando a sus camaradas para que se desplegaran. Uno a la izquierda, otro ligeramente a la derecha. Tomando posición central, apuntó con sigilo, esperando el momento oportuno. Cuando uno de los guardias se apartó ligeramente, Lorna negó con la cabeza y con un movimiento casi silencioso de la mano, ordenó a un guerrero llamado Neil que lanzara una piedra hacia un arbusto lejano para distraer a los enemigos. Neil captó la mirada de Lorna, asintió y lanzó una pequeña piedra. El golpe seco distrajo la audición de los guardias. En ese momento, Spence, tras tomar una posición ventajosa, disparó rápidamente 2 tiros, tan certeros que ambos guerreros cayeron muertos en el acto, sin apenas tiempo de comprender lo sucedido. Lorna hizo un gesto con la mano, instando al grupo a seguir adelante. A diferencia de Max, quien probablemente habría lanzado un grito acalorado sobre su propio heroísmo, Lorna simplemente cumplió la tarea con claridad, ahorrando palabras y tiempo. Pronto llegaron a una valla de malla, tras la cual se veían contenedores y algunos grupos de cajas. En teoría, este podría ser el depósito de armas. Necesitamos encontrar un hueco o cortar el alambre sin hacer ruido, susurró Spence. Si no, haremos demasiado ruido. Lorna examinó la malla metálica y notó que estaba menos sujeta en un punto.
Intentaremos abrirnos paso por ahí, dijo en voz baja. Otro luchador sacó unas tenazas compactas y al poco rato, con un crujido silencioso, se creó una abertura estrecha, lo suficientemente grande como para que pudieran pasar uno a uno. Dentro del área, Lorna echó un vistazo rápido a su alrededor. El lugar era bastante espacioso. Había grandes cajas cubiertas con lonas y a lo largo de una de las paredes pequeños hangares. La iluminación era tenue. Se veían algunos focos halógenos, pero no muy brillantes. A un lado se oían voces, probablemente de otro grupo de enemigos. Spence preguntó en voz baja, ¿actuamos ya o esperamos la señal de Ross? Lorna ordenó, esperen la señal. Pero si es posible, coloquen explosivos cerca de los almacenes antes de que el enemigo se dé cuenta. Siguieron avanzando, con 2 casas cubriendo la retaguardia. Lorna y Spence tanteaban la ubicación exacta de las cajas de misiles. De repente, uno de los enemigos salió de la esquina del hangar, aparentemente oyendo un crujido extraño. Lorna, sin dudarlo, levantó bruscamente su arma, pero Spence se le adelantó disparando con precisión al objetivo. El enemigo cayó, sin tiempo para dar la alarma. Tras una breve llamada por radio con Neil, Lorna ordenó: coloquen los explosivos en la pila marcada con un marcador rojo. Probablemente sea una carga crítica. Neil confirmó que procedería. Spence se quedó como refuerzo y Lorna, intentando ser lo más silenciosa posible, sacó una pequeña carga de la bolsa de su cinturón y la colocó bajo una pila cercana de cajas claramente marcadas como armas. En ese preciso instante se oyó un leve estallido a lo lejos. Una pistola de bengalas brilló en el cielo. Era una señal de Ross. Esto significaba que Max y Duncan ya habían distraído a algunos oponentes en el flanco opuesto y ahora comenzaba la fase de asalto conjunto. Se oyeron ráfagas de ametralladora en el límite del territorio, voces que ordenaban a alguien que se tumbara. Lorna susurró a su gente: ahora o nunca, logramos el objetivo y nos vamos. Momentos después, todo a su alrededor cobró vida. Los militantes salieron corriendo de los edificios vecinos, intentando organizar una defensa. 2 o 3 soldados con uniformes enemigos que vigilaban el lugar casi chocaron con el grupo de Lorna, comenzando a disparar indiscriminadamente. Lorna se tiró al suelo, rodando hacia un lado y disparando a toda velocidad. Spence la cubrió, bloqueando el punto de tiro enemigo con disparos de fusil. Neil terminó de colocar las cargas. La situación se estaba calentando. La voz de Max llegó por la radio. Lorna, tenemos muchos enemigos. Estamos en combate directo. Por primera vez la llamó voluntariamente por su nombre, lo que indicaba la gravedad de la situación. Pero Lorna no se distrajo. Continuó su maniobra y respondió: hemos colocado explosivos. Nos retiramos. Intenta resistir hasta que contactemos con Ross y demos la señal general para la detonación. Con fuertes balanceos, se extendieron más allá del hangar, donde había poca cobertura. Los cazas del escuadrón Lorna sabían que era imposible resistir mucho tiempo bajo el intenso fuego. Las balas silbaban, las piezas metálicas saltaban chispas. Aquí y allá se oían los gritos de los heridos. Sin embargo, el entrenamiento y la serenidad de Lorna evitaron que el grupo perdiera la compostura. Bajo una lluvia de disparos, logró intercambiar posiciones con Spence y Neil y el segundo caza los cubrieron sin problemas. Mientras uno recargaba, el otro respondía al fuego. Pronto llegaron a una zona más segura. Ahora solo quedaba contactar a Ross e informarle que la detonación estaba lista. Lorna se puso al teléfono. Coronel Ross, tenemos explosivos colocados. El enemigo ya está combatiendo al primer grupo. Estamos en el ala oeste, listos para detonar a su orden. Ross confirmó brevemente: espera un momento, intentaremos sacar el nuestro por el este. Luego atacamos. Los minutos parecían interminables. Pronto, la voz de Duncan llegó por la radio, con una respiración agitada y disparos de fondo. Estamos fuera, necesitamos una detonación inmediata. El sonido de la radio se desvanecía. Lorna miró a Spence y asintió en silencio. Él presionó el detonador y dijo:
Orden ejecutiva. El sordo estruendo de una explosión recorrió la base enemiga, haciendo temblar el suelo bajo sus pies. Una columna de fuego y escombros surgió de detrás de los hangares y una gran nube de polvo se elevó. Inmediatamente se oyeron más explosiones. Al parecer, había detonado más munición. Las fuerzas enemigas estaban completamente confundidas. Ross, aprovechando la oportunidad, dio la orden. «Retirada». Lorna condujo a su grupo a través de los arbustos que bloqueaban el paso y los edificios técnicos. El fuego automático enemigo en su dirección se debilitó drásticamente, pues el enemigo había perdido una parte significativa de su munición. En algunos puntos, el fuego continuó, pero no con tanta intensidad. Los soldados de los destacamentos aliados iniciaron una retirada apresurada hacia el lugar donde estaban estacionados los camiones y la cobertura de las ametralladoras. Pronto, Lorna vio a Max, quien tenía sangre en la cara. Parecía que una bala lo había rozado levemente. Duncan, cojeando, cargaba a otro combatiente con una pierna herida. Lorna inmediatamente ayudó a arrastrar al herido hasta la camioneta. Max la miró con una expresión como si ya no la considerara inútil. Sin embargo, no dijo nada en voz alta. Ross fue el último en salir y revisar sus números. Kendricks, cubriendo al resto de los equipos, disparó una ráfaga contra varios cazas que intentaban contraatacar y también se retiró. Cuando todos estuvieron reunidos, la columna de camiones se alejó rápidamente de la base destruida, dejando tras de sí densas nubes de humo, escombros y caos. Solo cuando habían recorrido una distancia prudencial, Ross ordenó detenerse para vendar a los heridos y hacer un recuento rápido. Subiendo a la parte trasera, miró a su alrededor y dijo con tristeza: «Hemos perdido a un hombre, varios heridos, pero las provisiones del enemigo han sido destruidas. Misión cumplida». Una respiración ahogada recorrió la fila. Los que no estaban heridos ayudaban a los médicos a curar sus heridas. Lorna, de pie junto al camión, se secaba el sudor de la frente con cansancio. Ross se giró hacia ella. «Tú y el equipo hicieron un gran trabajo. Si no hubiera sido por las explosiones sincronizadas, podríamos haber tenido más bajas». Lorna negó con la cabeza. «Hicimos lo que debíamos hacer». Se fijó en Max, que se sostenía una venda ensangrentada en la sien, y la miraba. Tenía una expresión extraña, como si estuviera a punto de soltar una disculpa, pero en lugar de eso, frunció el ceño y torció la boca. Duncan también lo miró con recelo, obviamente aún asimilando el altruismo y la fría confianza de Lorna. Ross suspiró. «Vayamos a la base. Allí continuaremos el tratamiento y presentaremos un informe al mando. Gracias a todos por su servicio». La columna continuó su camino. El propio coronel Ross se sentó junto al conductor, aclarando constantemente la ruta. En el camino, las armas en la parte trasera del camión resonaban por el temblor y los soldados intentaban vendarse lo mejor que podían. Spence se sentó junto a Lorna, apoyado en el costado. «¿Sabes?», dijo en voz baja, «no esperaba que fuera tan rápido y tan terrible. Ver explotar los almacenes es impresionante, pero da miedo imaginar a cuántas personas les quitamos la vida». Lorna, sumida en sus pensamientos, susurró: «Esto es guerra. Aquí cada bala tiene su justificación o su condena. Pero si no detenemos el mal, las consecuencias podrían ser mucho peores». Spence asintió y guardó silencio un largo rato. Los rostros cansados de muchos soldados mostraban señales del estrés que habían soportado. El sol se ponía lentamente en el horizonte, como si los despidiera de regreso al tranquilo puerto de la base. Al regresar al anochecer, la columna fue recibida de inmediato por oficiales de guardia que ayudaron a descargar a los heridos y a trasladarlos al centro médico. Ross y Kendricks salieron a escribir informes. Lorna, tras haber dejado su rifle para limpiar, salió de la camioneta y se dirigió al cuartel. Estaba agotada, pero sentía cierta ligereza interior. Había dejado atrás la peligrosa misión. Pronto oyó pasos a sus espaldas. Al darse la vuelta, vio a Max, que caminaba con el hombro izquierdo temblando torpemente. «Escucha, Lorna»,
No creas que nosotros, señaló con la cabeza refiriéndose a Duncan. Seguiremos diciendo cosas desagradables. Hoy demostraste que no eres solo un soldado de papel. Ahora entiendo lo que vale tu resistencia. Lorna lo miró con calma, sin ofenderse, pero sin sonreír especialmente. Al notarlo, Max se sintió visiblemente avergonzado. Bueno, en fin, lo siento, dijo con voz entrecortada, bajando la mirada con aire de culpa. Lorna respondió: no tienes que disculparte conmigo, lo importante es que sobrevivimos, y qué bueno que tú también estés de una pieza. Max asintió, pareció avergonzado aún más, pero aún así se sintió aliviado. En el puesto de control de la base, todo estaba en silencio. El aire nocturno refrescaba lentamente, llevándose consigo las preocupaciones del día anterior. La mañana siguiente prometía nuevas preocupaciones por los ejercicios y nuevas órdenes del mando, pero hoy todos tuvieron la oportunidad de recuperar el aliento. Lorna salió brevemente del cuartel, se levantó la manga y se miró la muñeca. Bajo su brazalete había unas marcas misteriosas cuyo número indicaba la presencia de aquellos cuyo camino había sido truncado por su mano. Era una carga pesada. La chica cerró los ojos y reprimió el temblor. Pero nunca había elección. Todo servicio militar esconde un lado duro, donde la vida de toda una unidad depende de un disparo certero. A la mañana siguiente se pasó lista brevemente. Ross reunió a todos en la misma sala, donde se celebraba la sesión informativa. Al observar los rostros de los soldados, notó una fatiga opresiva, pero también respeto mutuo. «Amigos», dijo Ross con seriedad, «gracias a sus esfuerzos, pudimos evitar una tragedia. Informo al cuartel general de Hamilton que nuestra misión ha sido cumplida. Espero que el mando tenga en cuenta a los distinguidos soldados y que reciban sus merecidas condecoraciones. Ante todo, quiero destacar la precisión y el oportuno fuego de Lorna, así como las acciones de su equipo. Max y Duncan, a pesar de estar heridos, demostraron valentía. Todos hicieron todo lo necesario para asegurar el éxito de la operación». En ese momento, una sonrisa apenas perceptible se dibujó en los labios de Max. Inclinó la cabeza levemente en señal de gratitud, aunque seguía sin mirar a Lorna directamente a los ojos. Lorna permaneció tranquila, solo secretamente contenta de que su operación no hubiera resultado en pérdidas catastróficas. Ross tosió y añadió: «Tendremos una reunión general y una ceremonia de entrega de premios dentro de un día cuando todos se hayan recuperado de sus heridas. Mientras tanto, descansen, atiendan a los heridos y prepárense para recibir nuevas órdenes. Gracias a todos, pueden irse». Los soldados comenzaron a dispersarse, comentando en voz baja sus experiencias. El ambiente pareció suavizarse. Quienes antes miraban a Lorna con hostilidad, ahora se mostraban más serenos. Kendricks y Ross permanecieron en el pasillo, guiñándose un ojo brevemente. Spence alcanzó a Lorna en la puerta. «Quiero agradecerte por ese momento en el hangar. Sin tus instrucciones, no habría tenido tiempo de ponerme a cubierto. Mantente en contacto si ocurre algo». Lorna asintió con una leve sonrisa y respondió: «Siempre dispuesta a ayudar». Así terminó uno de los días más intensos en la vida de la unidad. Pero la historia aún no había terminado. Se avecinaban nuevas pruebas y el éxito tendría que pagarse superando agravios y dudas previas. Habían pasado unos 2 días desde que el grupo regresó de aquella peligrosa misión. Los heridos habían recibido la atención médica necesaria y la tranquila rutina de la base militar había comenzado a regresar. Sin embargo, el bullicio de la conversación continuaba. Todos comentaban cómo Lorna, una chica de aspecto modesto, había contribuido decisivamente al éxito de la operación.
La confianza monolítica y la fría precisión con la que actuaba bajo fuego contrastaban marcadamente con la arraigada opinión de que era inexperta e incompetente. Max pasó la mayor parte del tiempo en la enfermería, curándose la herida de la sien. Los médicos la habían tratado bien. Ahora solo tenía que esperar a que sanara y quitarse el vendaje. A veces parecía triste. No quería que nadie viera su debilidad. Duncan visitaba a Max con regularidad, llevándole noticias frescas sobre la vida en la base, pero sus conversaciones habían perdido su antigua arrogancia. Era evidente que comprendían que habían pasado por una batalla muy seria y las palabras desconsideradas podían acarrearles grandes pérdidas. El cuartel donde vivía Lorna también estaba un poco vacío. Algunos soldados fueron transferidos a otros edificios, otros se estaban formando en un grupo de reserva, listos para partir a nuevas misiones a la primera llamada. Spence, en cambio, permaneció en la misma habitación que antes y parecía alegrarse de tener cerca a la misma Lorna, tan tranquila. Le sentía sincera gratitud porque en el momento decisivo lo trató como a un compañero igual. Ya no le parecía extraño que esta chica combinara fragilidad externa e inquebrantable fuerza interior. Como había prometido el coronel Ross, se estaba preparando una pequeña ceremonia de condecoración donde se reconocería a varios soldados por su valentía e iniciativa en la misión. Ross planeó celebrarla con modestia, sin pompa innecesaria, pero siguiendo las normas militares con la obligatoria entrega de insignias. Se anunció que la ceremonia se celebraría en el salón de campaña, ubicado cerca del cuartel general. La bandera se trasladó allí con antelación, se colocaron sillas para los invitados y se colocaron varios expositores con fotografías de la unidad en las paredes. Se acercaba el mediodía, una brisa cálida agitaba las banderas extendidas en los mástiles frente al cuartel general. Una breve sirena dio la señal de reunión y la gente comenzó a congregarse en el lugar de la ceremonia. Lorna llegó un poco antes de la hora señalada, con su birrete en la mano y mirando a su alrededor. No le gustaban las aglomeraciones y prefería presentarse sin ruido innecesario. Pero al acercarse al umbral, notó que algunos soldados ya se habían ubicado más cerca del escenario, buscando con desconcierto a la nueva estrella de la que todos hablaban. Cuando Lorna entró en la sala, Kendricks, de pie cerca de la mesa, con las cajas registradoras, la saludó con la mano, ofreciéndole un asiento en la primera fila. La chica asintió con vacilación, se adelantó y se sentó en una de las sillas vacías. Spence, que no tardó en aparecer en el pasillo, se sentó a su lado, saludándola con la mano como si fuera una vieja conocida. Se oían crujidos y susurros desde un lado de la sala. La voz del coronel Ross ya se oía entre bastidores, comparando unos papeles con un asistente. Max apareció unos minutos después, todavía con una venda en la cabeza, pero intentando mantenerse erguido. Lo acompañaba Duncan, quien apenas disimulaba una ligera cojera. Al ver que las únicas sillas vacías estaban en la primera fila, se acercaron resignados y se sentaron al otro lado del pasillo. Max miró a Lorna, como si quisiera decir algo, pero guardó silencio. Duncan gruñó, conteniendo una tos de disgusto. Finalmente, Ross subió al pequeño podio. Kendricks y otros 2 oficiales estaban detrás de él. Ross observó la sala con una mirada severa pero cálida y habló más alto de lo habitual. Amigos, nos reunimos hoy para rendir homenaje a quienes se distinguieron en la última operación para reprimir a un peligroso grupo que almacenaba ilegalmente sistemas de misiles. Gracias al trabajo coordinado y la valentía de nuestros combatientes, pudimos destruir los almacenes enemigos y evitar una tragedia. Sí, hubo pérdidas y su recuerdo vivirá en nuestros corazones. Pero es importante reconocer las hazañas de quienes ayudaron a salvar la vida de sus camaradas. Ross abrió la carpeta.
Por decisión del mando, se otorgan distinciones especiales al soldado Spence Coleman por sus disparos precisos, al soldado Duncan Harles por rescatar a un compañero gravemente herido bajo fuego enemigo, al artillero Maxwell Sanderson por ocupar una posición clave y a la soldado Lorna Carter por su hábil coordinación de acciones en un momento crítico. Una oleada de aplausos recorrió la sala. El propio Ross bajó unos escalones del podio sosteniendo pequeñas cajas con medallas metálicas y parches de uniforme. Invitó a Spence y Duncan a su vez y les entregó los premios. Ross asintió a Kendricks, quien anunció en voz baja: «Maxwell Sanderson, por favor, acércate». Max se levantó de su asiento con el rostro impasible. Aceptó la insignia y agradeció brevemente a Ross. Varios luchadores aplaudieron. Max asintió a Duncan, quien claramente experimentaba sentimientos encontrados: alegría por su compañero y molestia por cojear, mientras Ross subía al podio en todo su esplendor. Finalmente, Kendricks dijo en voz alta: «Lorna Carter, por favor, acércate». Lorna se levantó y caminó hacia Ross, sintiendo la mirada de toda la sala. El coronel inclinó ligeramente la cabeza, como reconociendo su contribución. En nombre del mando, le expresó mi gratitud por su precisión al completar la misión y su profesionalismo, que superó las expectativas. Continúe desarrollando sus talentos para el beneficio de nuestra unidad. Le entregó un estuche impecable. La chica aceptó el premio sin mostrar mucha emoción, pero en el fondo sentía una alegría silenciosa. Los aplausos resonaron con más fuerza, quizá porque todos comprendieron su escepticismo inicial. Mientras Lorna se dirigía a su asiento, oyó a Spence susurrar: «Felicidades, es bien merecido». Le dio las gracias en voz baja. Entre fuertes aplausos y conversaciones en voz baja, la ceremonia llegó a su fin. Ross pronunció un discurso final, instando a todos a recordar el precio que pagan los soldados y a trabajar incansablemente para superarse. Después de despedirse, Ross y los demás oficiales se retiraron a sus cuarteles. Los soldados tuvieron 10 minutos de libertad. Algunos fueron a felicitarse, otros a tomar el aire. Duncan le dio una palmadita en el hombro a Max y le entregó algo parecido a un recuerdo que había encontrado para su amigo: un pequeño talismán. Max negó con la cabeza, pensativo, y se guardó el talismán en el bolsillo. Algunos se acercaron a Lorna, la felicitaron y le hicieron algunas preguntas sobre su pasado, pero ella respondió con reserva, sin revelar muchos detalles. Todo parecía volver a la normalidad y la vida volvía poco a poco a la normalidad. Pero al día siguiente, la unidad recibió una nueva orden. Se realizaría otra salida en los 2 días siguientes, aunque no tan arriesgada, sino más bien una inspección de control de la zona donde aún pudiera haber algunos combatientes. Ross dio la orden de formar un grupo de patrulla conjunto. Entre ellos estaba Max, quien convenció a los médicos de que estaba lo suficientemente sano como para participar, y Duncan, a quien solo se le permitía realizar tareas ligeras. Lorna estaba en la reserva, así que permaneció en la base, realizando el entrenamiento de rutina y practicando tiro en el campo de entrenamiento. Durante esta patrulla, Max se esforzó al máximo. Caminaba delante, observando los alrededores, comandando a varios combatientes cuando era necesario revisar casas abandonadas. Duncan intentó seguirle el ritmo, aunque, según testigos presenciales, a veces tenía que sujetar a Max si su pierna coja se negaba repentinamente a obedecer. Afortunadamente, no hubo enfrentamientos y todo el equipo regresó sano y salvo en 24 horas. Max parecía cansado, pero aparentemente satisfecho de haber completado la patrulla con estoicismo. Al regresar a la base, Max y Duncan se detuvieron un poco a un lado para recuperar el aliento cuando vieron a Lorna practicando tiro a blancos móviles en la plaza de armas. Lorna estaba concentrada, levantó el rifle brevemente y disparó con precisión. Los blancos subían y bajaban a intervalos variables, pero las balas los impactaron con una precisión aterradora.
Tiene una puntería muy certera, dijo Duncan en voz baja, recordando una operación reciente. Si hubiera visto esto antes, no estaría diciendo tonterías. Max, secándose el sudor de la frente, suspiró. Ya lo he entendido todo. Tengo mi orgullo, pero no puedo negarlo por mucho tiempo. Iré a decirle unas palabras. Y, mirando a Duncan, dio unos pasos hacia Lorna. En ese preciso instante, Lorna, tras terminar de disparar, bajó el arma y estaba a punto de sacar el cargador. Al oír a Max acercarse, se giró. Él rió entre dientes, paralizado a unos pasos de distancia, y dijo con melancolía: «Disparas con precisión. Nunca pensé que diría esto, pero...». Dudó un momento y murmuró: «Bueno, solo quería decir que me alegra que ya no estemos en bandos opuestos en el mismo equipo». Lorna asintió, sosteniendo el rifle a la altura del pecho. «Gracias por tus amables palabras. También aprecio que ahora tengamos un solo espíritu». Max miró su muñeca, donde el borde de la pulsera se veía en algunos lugares, y su sonrisa se desvaneció. Muchas veces intentó entender por qué llevaba esa pulsera y si tenía alguna marca debajo. Por primera vez, una idea cruzó por su mente. Tal vez había algo importante allí, pero no se atrevió a preguntar aún, sabiendo que las preguntas sobre el espacio personal podían distanciarla. Pasó otra semana llena de vida cotidiana, pequeñas tareas y breves ejercicios de entrenamiento. Poco a poco, Lorna se fue ganando una mayor reputación entre sus compañeros. La gente empezó a darse cuenta de que podían acudir a ella en busca de consejos de tiro. Aunque no tenía el título oficial de instructora, ayudaba a algunos jóvenes combatientes a perfeccionar sus habilidades de tiro de precisión. La chica señalaba los errores con calma, casi desapasionadamente. Nunca alzaba la voz ni se burlaba si alguien se confundía. Una noche, Kendricks y un par de oficiales más trajeron a un grupo de nuevos reclutas ante Lorna. Un chico llamado Booker y dos de sus compañeros, quienes tenían dificultades para aprender a disparar de rodillas. Kendricks dijo: «Lorna, ayúdalos a ponerse cómodos. Verás, Booker no tiene la confianza para disparar, se está precipitando». La chica suspiró para sus adentros. Ya había pasado todo el día entrenando, pero asintió y les indicó con paciencia los pasos para colocar los pies, sujetar los hombros y controlar la respiración. Booker, avergonzado, siguió sus instrucciones. Al cabo de un rato, sus disparos empezaron a dar cada vez más cerca del centro del objetivo. «Gracias», dijo tímidamente después del ejercicio. «No esperaba que fuera tan fácil cuando eras tú quien lo explicaba». Lorna respondió con un tono neutral: «Tómate tu tiempo. Cada uno tiene su tiempo para dominarlo. Sigue practicando». Kendricks observaba con una sonrisa, notando que Lorna tenía la habilidad de transmitir sus habilidades sin ser autoritaria. Un día después, Ross, al enterarse de estas lecciones informales, llamó a Lorna a su oficina. Estudió su expediente personal sobre el escritorio frente a él durante un minuto y luego dijo: «Por supuesto, sus operaciones detalladas siguen siendo clasificadas, pero los registros guardados confirman que ha participado en muchas escaramuzas. Veo que trata bien a los reclutas. Quizás, si es necesario, podamos asignarla como instructora temporal de tiro». Lorna bajó la mirada. «Si el mando lo considera necesario, no me negaré». Ross asintió. «Ya veremos cómo van las cosas. Mientras tanto, está libre. Vaya a descansar». Esa noche, Lorna se adentró en el campo de tiro, donde los técnicos solían estar de guardia reparando armas dañadas. Encontró un rincón apartado, intentando poner orden en sus pensamientos. La reciente conversación con Ross la había dejado con una profunda confusión. Nunca antes había buscado el rol de mentora. Estaba más acostumbrada al frente silencioso e invisible del trabajo, donde lo principal era cumplir con su deber y no meterse en preguntas innecesarias. Escenas de la unidad anterior, disuelta tras dramáticas pérdidas, afloraron de inmediato a su memoria, y las marcas especiales en su muñeca estaban asociadas
con esa unidad. Se levantó la pulsera. Unas finas muescas, como cortes, eran visibles en la piel, dispuestas en filas iguales. Detrás de cada una había un enemigo muerto, eliminado por ella durante diversas misiones y operaciones especiales. Se podían contar infinitamente y hacía tiempo que la cifra superaba las varias docenas. Pero Lorna nunca había admirado su propia eficacia. Esta cuenta era considerable. Cada marca era un recordatorio de que al quitar vidas hay que ser consciente de para qué servía. A la mañana siguiente, mientras Lorna caminaba por el cuartel, Kendricks la llamó. «Soldado Carter, el coronel Ross la espera en media hora en el cuartel general. Parece que la invasión de la zona vecina ha continuado y es posible que nos vuelvan a llamar». Lorna suspiró. Sin importar los elogios y premios que recibiera, la guerra no se detendría. Le dijo al sargento que llegaría puntual. Tras reunirse en el lugar designado, Lorna encontró allí, además de Ross, a un tal General Stewart, quien rara vez aparecía en la base, pero era conocido como el director de varias operaciones clave. Alto, con orejas canosas, parecía severo y claramente meticuloso. Ross miró a Lorna y asintió. «Este es el caza del que te hablé». El general Stewart la fulminó con la mirada. «He oído hablar mucho de ti», dijo el general secamente, entrecerrando los ojos. «Me han hablado de los terribles resultados que has obtenido en las últimas escaramuzas. Averiguaré cuáles son tus perspectivas de futuro. Ross dice que tienes la capacidad de explorar y disparar con precisión». Lorna respondió con calma. «Intento hacer lo que me entrenaron para hacer, nada fuera de lo común». Stewart arqueó una ceja. «Estás siendo modesto. Sé exactamente qué tipo de experiencia tienes». Lorna no se sentía avergonzada, pero sentía que todos sus nervios se tensaban por dentro. Estas preguntas siempre la llevaban de vuelta a su conflicto interno. ¿Debería hablar de sus batallas anteriores, de la cantidad de enemigos que había matado? Ross intervino. «General, entendemos que sus registros son parcialmente clasificados, pero hay un informe que confirma que Lorna ha participado en misiones encubiertas en el extranjero, a menudo permaneciendo más tiempo en zonas conflictivas que otros equipos. No me extraña que esté mostrando tales resultados». El general Stewart se bajó la gorra como para protegerse del sol que lo caía sobre él y dijo con aspereza: «Entonces me interesa ver esas marcas en su muñeca». La mención de las marcas fue repentina, como si alguien le hubiera susurrado al general sobre la extraña pulsera. La expresión de Ross cambió ligeramente, pero no dijo nada. Lorna se dio cuenta de que ya no tenía sentido ocultarla. Lentamente retiró la tela, dejando al descubierto esas finas muescas que parecían ranuras. Stewart se acercó, examinando su brazo a la luz del día. Las marcas estaban en hileras. Parecía haber docenas. «¿Qué son estas marcas?», preguntó el general con severidad. Lorna lo miró directamente a los ojos. «Cada muesca es prueba de que he hecho algo irreversible. Perdemos amigos en combate y a veces tenemos que quitar vidas para proteger las nuestras». El general frunció el ceño. «Todas estas líneas son el número de enemigos que ha matado». La chica no apartó la mirada. «Sí, general. Más de una vez he apuntado a enemigos armados y cuando no quedaba otra salida, disparaba a matar. En mi antigua unidad era costumbre dejar ese recuerdo en la piel para que no se perdiera el significado. Cada muesca es una gran carga y vale la pena pensar antes de apretar el gatillo. No me enorgullezco de esta cifra, simplemente no puedo olvidarla». Ross suspiró profundamente. Era la primera vez que escuchaba una confesión tan directa. El general Stewart bajó lentamente la mano, como si por primera vez comprendiera plenamente el significado de las palabras que Ross había traído. Los generales guardaron silencio un momento y luego Stewart repitió: «De acuerdo, no me gusta ese simbolismo, pero veo que llevan su carga. Veamos cómo podemos aplicar su experiencia a las tareas que tenemos por delante. Todo nuestro ejército necesita gente que pueda llevar a cabo misiones precisas con el mínimo de bajas». Ross asintió.
Por supuesto, ya he sugerido que la asignen como instructora de puntería en varias unidades y si es necesario que la desplieguen en operaciones complejas. ¿Le parece bien, general? Stewart se pasó la mano por el pelo. No me importa. Incluso podría recomendarla para un entrenamiento más avanzado, para que pueda decidir por sí misma si prefiere operaciones especiales discretas o entrenar a una gama más amplia de combatientes. Claro que primero les preguntaré a mis superiores la decisión final, pero me pregunto si estará destrozada psicológicamente después de todo lo que ha pasado. Ross miró a Lorna. Se colocó la pulsera en la cadera. Considero que es mi deber seguir sirviendo. Sí, todo lo que me rodea es difícil, pero no veo motivo para irme si puedo ser útil. Stewart suavizó un poco su tono severo. Bueno, me alegra que estés tan dispuesto. Estudiaré tus informes con más atención. El tiempo dirá cuánto ascenderás profesionalmente. Mientras tanto, haz lo que Ross te diga. Él es responsable de tu futuro crecimiento. Y así terminó la importante conversación, pero dejó a Lorna con la profunda sensación de que su secreto, antes guardado bajo un brazalete bien apretado, ahora era propiedad del alto mando. Ross no mostró miedo ni condena y el general Stewart simplemente lo aceptó como uno de los factores que determinaban la efectividad en combate. Pero Lorna sabía que oír hablar de docenas de enemigos derrotados probablemente horrorizaría a muchos. Durante un tiempo le costaría encontrar puntos en común con sus compañeros soldados, quienes la verían como una fría máquina de matar. Pero la realidad era que esas marcas eran dolor, no fanfarronería. De vuelta en el cuartel, Lorna evitó cuidadosamente el contacto visual con las docenas de soldados que probablemente habían oído rumores sobre su legendaria hazaña. Incluso Spence, normalmente amable, la miró con una expresión ligeramente diferente al cruzarse con su mirada en la entrada. Se acercó de todos modos. «Lorna, dicen que tienes muchas marcas en la mano». Ella la interrumpió. «Sí, es cierto, pero también es un recuerdo pesado para mí. Espero que no lo cuentes como una leyenda militar». Spence tragó saliva en silencio. «Nunca quise hacerte quedar como un desalmado. Es solo que a nosotros, a mí, nos sorprende que llamemos a un hombre que ha pasado por tantas experiencias terribles un soldado de papel. Lo siento si te dolió», respondió Lorna. «No estoy enojada, pero no me enorgullece esta revelación. Si puedo salvar una sola vida porque una vez aprendí a disparar mejor que otros, es una excusa para mí». Por la noche se organizó una formación no programada en la plaza de armas. Ross anunció la llegada del general Stewart y expresó su agradecimiento general a la unidad por los éxitos anteriores. Indicó que debían prepararse ejercicios adicionales. Al analizar las zonas peligrosas, el mando consideró necesario reforzar toda la línea de defensa. Se comentó que, si la situación empeoraba, Stewart podría acercar al grupo de Lorna a la vanguardia, donde a menudo se necesitaban tiradores. Max y Duncan estaban haciendo fila cerca de Lorna. Duncan susurraba: «¿Te imaginas? Estas marcas probablemente significan que ella…». Se detuvo en seco al notar que Lorna estaba cerca. Max también lo oyó y de repente susurró: «Basta de tonterías, Duncan. Mejor cállate. ¿Crees que no tenemos suficientes asuntos propios en nuestras conciencias?». Duncan bajó la mirada, aparentemente percibiendo que Max ahora trataba a Lorna con más respeto. La reunión terminó y los soldados ocuparon sus puestos. Lorna se dirigió al otro extremo de la plaza de armas, donde había un pequeño banco. Quería sentarse y recuperar el aliento. La conversación de hoy con el general y Ross la había agotado más que los ejercicios físicos. Sentía una disonancia interna. Por un lado, era bueno que su experiencia fuera reconocida. Por otro, no quería que la vieran solo como una francotiradora fría. De repente, Max se acercó al banco. Probablemente notó su consideración y decidió acercarse. Llevaba una cantimplora con agua. «Parece que estás teniendo un día difícil», dijo Max en voz baja, entregándole la cantimplora. «Gracias», dijo ella, y bebió un par de sorbos.
Ambos guardaron silencio un rato. Max se sentó a su lado, intentando no mirarlo directamente a los ojos. He oído que tienes grandes planes para ser instructor. Quería decirte que si alguna vez necesitas apoyo, puedes contar conmigo. Lo dijo con cierta vacilación, como si le costara pronunciar palabras de confianza. Lorna bajó la mirada. Max, gracias. Hace poco hablabas muy diferente. Pero si ahora me ves como algo más que un simple soldado de papel, eso significa mucho. Max suspiró. Sí, Duncan y yo fuimos un poco idiotas al principio. No fue hasta que nos salvaste en esa misión que me di cuenta de lo equivocado que estaba. Y con tu historia, solo puedo adivinar por lo que pasaste. Y solo puedo imaginarme por lo que estás pasando, dijo Lorna. La guerra no deja a nadie igual. Cada uno tiene sus propias heridas, visibles e invisibles. Max asintió levemente y se puso de pie. Bueno, que te vaya bien. Nos vemos mañana en el campo de entrenamiento, si no hay noticias alarmantes. Me dijeron que Duncan está consultando contigo sobre técnicas de combate cuerpo a cuerpo. Bueno, espero que no me niegues si me uno a él también. Lorna sonrió con la comisura de los labios. Entrenar juntos siempre es mejor que fingir ser oponentes. Max le devolvió la sonrisa y se hizo a un lado. Parecía que la tensión que una vez existió entre ellos se desvanecía gradualmente. Esa noche, Lorna durmió a ratos, atormentada por el recuerdo de batallas pasadas y de los compañeros que había perdido en su unidad anterior. Pero por la mañana se levantó, se puso el uniforme, revisó sus armas de nuevo y se dirigió al campo de tiro para otra sesión de entrenamiento. Varios oficiales observaban cómo los jóvenes combatientes entrenaban junto a los veteranos. Lorna, acostumbrada al entrenamiento en solitario, se encontró ahora rodeada de reclutas de diversos grados que le pedían consejo. Vislumbró al general Stewart a lo lejos, quien recorría los sitios acompañado por Ross. El general observaba atentamente a los hombres, anotando algo de vez en cuando en su cuaderno de campo. Al acercarse, Ross señaló a Lorna. El general estaba de pie junto a ella, observándola explicarle a Booker la posición del casco al disparar desde una posición de refugio. Booker, enrojecido por la emoción, comenzó a apuntar. Lorna le ajustó la mano con cuidado y logró disparar con bastante precisión a un blanco de entrenamiento cercano. Stewart inclinó la cabeza en señal de aprobación. Debo admitir que es buena entrenando a otros. Creo que mi recomendación será suficiente para impulsarla hacia un entrenamiento más general, le dijo en voz baja a Ross. Estoy de acuerdo, general, asintió Ross. Rara vez vemos esa combinación de fortaleza y paciencia. En cuanto el alto mando dé el visto bueno, lo haremos. Mientras hablaban, Lorna no tenía ni idea de que la vigilaban ni de que se estaban haciendo planes para ella. Trabajó con ahínco, corrigiendo los errores de los nuevos reclutas, temerosa de excederse. En un momento dado, Ross la llamó, haciéndole señas para que se acercara. Lorna se acercó a él y lo saludó. Stewart, sin demora, dijo: El coronel Ross y yo estamos considerando enviarte a un curso especial de entrenamiento avanzado. Si lo completas con éxito, podrás convertirte oficialmente en instructora de puntería y combate cuerpo a cuerpo. ¿Qué te parece esa posibilidad? Lorna no supo qué decir al instante. Una parte de ella estaba acostumbrada al rol de soldado ejecutor, a quien le resultaba más fácil hacerlo todo ella misma que enseñarle a alguien. Pero sabía que quizás había llegado el momento de compartir su experiencia. Sería un honor asistir a este curso, señor. Aceptaré cualquier orden del mando, dijo con firmeza. Stewart le entregó a Ross el formato del documento y anunció: Entonces es una cosa menos que hacer. Considere el camino abierto para usted. Tras una pausa, el general añadió: Pero recuerde, el ejemplo personal es lo más importante en el entrenamiento. Su gente lo observará y lo elogiará o lo ridiculizará. Así que siga con el buen trabajo. Lorna asintió. Lo tendré en cuenta, general. Mientras Stewart se alejaba, Ross le dijo a Lorna en voz baja:
Con suerte, te pondré en ese curso en un par de semanas. Por ahora, quédate aquí y trabaja con la gente. Te contaré los detalles más tarde. Lorna le dio las gracias al coronel y volvió a sus estudios. Mientras tanto, Max y Duncan aparecieron en el campo de entrenamiento. Ambos participaron en combates de calentamiento donde Lorna ya no era una oponente, sino Chidao sobre la postura correcta y la combinación de golpes. Duncan rió con algo de escepticismo. ¿Y cómo no me di cuenta antes de que puedes derribarme tan fácilmente? Lorna respondió, porque creías que eras invulnerable, pero en realidad todos necesitamos práctica constante. Max miró a Lorna, ya sea intentando comprender cómo tenía tanta confianza en sí misma o sintiéndose agradecido de que ahora lo tratara sin juzgarlo. Poco a poco, hablar de su soldado de papel pasó a ser cosa del pasado. Los soldados la veían como una persona confiable o aliada y, a pesar del misterio que rodeaba su pasado, comprendió que sus habilidades no eran solo palabras vacías. Surgió un ambiente saludable de camaradería en el regimiento. Días se sucedieron una tras otra hasta que, al anochecer, Ross reunió a un grupo reducido de combatientes y anunció que Lorna, Max, Duncan y algunos más debían prepararse para otra operación nocturna. Esta vez era necesario peinar la zona donde se avistaban posibles criminales intentando restablecer un canal subterráneo de suministro de armas. Se esperaba que la batalla no fuera tan feroz como antes, pero el mando decidió no correr riesgos. Ross les encargó la tarea. Se moverán en grupos pequeños al amparo de la noche revisando edificios abandonados. Si encuentran resistencia seria, pidan refuerzos. Pero si es posible, intenten resolver todo discretamente. Esto no es una limpieza a gran escala, sino una salida de prueba. Lorna, al oír la palabra silenciosamente, se puso tensa. Es en este tipo de misiones donde suele ser necesario usar tácticas encubiertas, lo que significa que personas como ella, con experiencia en eliminaciones silenciosas, pueden encontrarse en primera línea. Recopilación. La operación estaba programada para 23 horas. Mientras los combatientes se preparaban, Max se acercó a Lorna en el cuartel. Otra vez, codo con codo. Ella, encogiéndose de hombros, respondió: «Eso parece. No te alejes demasiado. Recuerda que es una operación nocturna». Duncan, en escuchando, rió entre dientes. «Operaciones nocturnas. Me encantan esos momentos en los que no se ve nada». Lorna se ajustó los tirantes del uniforme y explicó: «Lo principal es no romper el silencio. A veces, un ruido inapropiado puede arruinarlo todo». Llegar al punto de encuentro, se encontraron con Kendricks y Ross. Ross explicó rápidamente los detalles. Descubrimos que el enemigo podría tener un par de personas armadas con ametralladoras ligeras. Más allá de eso, se desconoce. Nos dividimos en 3 grupos de 4 o 5 combatientes. Lorna, Max y Duncan. Ellos se van juntos, ya que trabajan en equipo. Spence permanece hoy en la base en reserva. Fue enviado a ayudar en el centro médico. Acérquense al punto desde el norte y observen los alrededores en silencio. El segundo grupo cubre el oeste, el tercero el este. Comuníquense por radio cada 15 minutos. Sin más dilación, el grupo de Lorna se reunió, revisó su equipo y partió por terreno accidentado. El sol ya se había puesto y solo la tenue luz de la luna aquí y allá revelaba las siluetas de rocas y arbustos bajos. Cada combatiente contaba con dispositivos de visión nocturna, pero decidieron activarlos solo cuando fuera absolutamente necesario para no delatarse con un deslumbramiento accidental. Paso a paso, de forma coordinada, avanzaron hacia la zona objetivo, una pequeña periferia de una plantación forestal, más allá de la cual comenzaba un edificio civil olvidado. En algún momento pudo haber sido un pequeño almacén o un granero. Detrás de él, según inteligencia,
quienes planeaban nuevo suministro de brazos abiertos. Lorna caminaba al frente, atenta a cualquier ruido. Max cubría la izquierda, Duncan la derecha. El cuarto luchador, de apellido Harris, cerraba la marcha. La noche los unía en un solo cuerpo, donde solo señales silenciosas con las manos y escasos susurros indicaban hacia dónde moverse. Al acercarse a los muros derruidos, Lorna levantó la mano, indicando a todos que se agacharan. Una silueta borrosa apareció en algún lugar más adelante. Quizás era un puesto de guardia. Max asintió en silencio, preparando su arma. Duncan apoyó la espalda contra una roca, mirando a su alrededor. Harris entonces mismo me preparé. Lorna se acercó lentamente intentando ver quién estaba allí. Una voz apenas perceptible llegó a sus oídos. Alguien hablaba, la voz era apagada, quizás realmente era un guardia o solo dos personas. Lorna le indicó a Max que se acercara. Parece que aquí dos. Tenemos que acercarnos sigilosamente y bloquearlos antes de que den la alarma, susurró. Max y Duncan intercambiaron una mirada tranquila y estuvieron de acuerdo. Dime cuál es mejor. Lorna señaló la vieja cerca con la cabeza, indicando que ella y Duncan irían por un lado, y Max y Harris por el otro. Unos segundos después se separaron. La noche oscurecía, solo escarlata, las luces de las estrellas ayudaron a distinguir los contornos. Arrastrándose al acercarse al muro derrumbado, Lorna sintió una punzada en el pecho. La adrenalina la había vuelto a invadir. Era una sensación familiar de operaciones especiales anteriores. Al subirse al agujero en el muro, vio a dos cazas enemigos. Uno estaba sentado de espaldas al coche, sosteniendo un omate entre sus rodillas. El otro se mantenía un poco apartado y miraba a lo lejos, mirando hacia atrás de vez en cuando. Probablemente no querían perderse la posibilidad de una emboscada, pero parecían cansados y poco vigilantes. Sincrónicamente, Duncan se acercó a su lado con Lorna, caminando silenciosamente sobre las piedras. La chica le indicó con un gesto que tomaría la más cercana y Duncan la segunda. En algún lugar detrás de los árboles, al otro lado, Max y Harris probablemente ya estaban en posición. Apenas habían pasado unos instantes cuando Lorna dio un paso adelante, apenas audible, acercándose al oponente sentado. Este, al notar el movimiento de reojo, intentó darse la vuelta, pero no tuvo tiempo. Lorna le presionó el cuello con el antebrazo con un movimiento brusco y lo desequilibró. Duncan, en ese mismo instante, dominó al segundo militante, quien, percibiendo el peligro, no tuvo tiempo de coger su arma. Luchar pasó casi en silencio. Solo un leve silbido delató a los enemigos derrotados. Lorna y Duncan intentaron evitar los gritos fuertes. Cuando Max se acercó desde la parte trasera del granero saqueado, vio que habían logrado capturar a estos dos casi sin hacer ruido. Harris rápidamente roataron a los cautivos con bridas de plástico. «Preguntemos algo. ¿Dónde está tu líder? ¿Hay más gente?», preguntó Max con voz entrecortada, levantando la cabeza de uno de los capturados. No respondió. Sus ojos brillaban en la oscuridad, solo balbuceando una maldición. Duncan frunció el ceño. «No es muy hablador, pero espera. Oye, tal vez empiece a hablar por miedo». Lorna miró a su alrededor. «Al menos registrémoslos rápido. Quizás encontremos radios o algo». Harris buscó en sus bolsillos y sacó una libreta primitiva con notas ilegibles. «Parece que tiene algunos números y nombres. Tendremos que pasar la especificación allá», susurró. De repente se oyó un ruido proveniente del lado sur del edificio. Probablemente alguien se dio cuenta de que los centinelas no daban señales. Lorna hizo una señal para esconderse, pero parecía demasiado tarde. Una sombra apareció por la esquina y gritó a todo pulmón. Se oyó una ráfaga de ametralladora y se dispararon balas eclichispas de la mampostería. Duncan y Harris retrajeron las ruinas atrapadas y Lorna y Max respondieron con un breve disparo.
La sombra cayó, pero el ruido ya se había intensificado, y cualquiera que permaneciera cerca probablemente se alarmaría. «¡Nos vamos! ¡Qué demonios!», ordenó Lorna. La tarea no consistía en organizar una batalla a gran escala. Hicieron lo principal. Se infiltraron sigilosamente, capturaron 2 cazas enemigos e incluso un cuaderno con los planos. Max y Duncan arrastraron rápidamente a los prisioneros, intentando no llamar la atención. Atención innecesaria. Lorna cubrió el retiro, mirando a través de la mira para asegurar un corredor seguro. Dese oyeron más disparos desde otra parte del granero, pero la mala visibilidad dificultaba determinar la dirección exacta. Harris lanzó una bomba de humo corta y al amparo de una densa nube se retiraron. Pronto alcanzaron el camino preestablecido, rumbo al punto de encuentro. Lorna comunicó por radio: «Tomamos 2 prisioneros. Tengan cuidado. Hay otros enemigos en la zona del almacén. Retírense al punto de partida y pidan refuerzos». A través de unos minutos después, se escabulleron en la oscuridad. Una patrulla de 5 hombres que se acercaba, al oír su llamada, se apostó en el límite del bosque cubriéndolos. Tras terminar el tiroteo, Lorna y sus compañeros entregaron rápidamente a los prisioneros y el libro que habían encontrado al sargento punto responsable para recopilar información. Dijo que los prisioneros serían llevados inmediatamente a la base para ser interrogados. Regresando ya entrada la noche, los combatientes se acomodaron en los camiones, algunos en los asientos plegables, otros en las cajas. Max exhaló profundamente. Oscuridad, balas, humo, todo estaba mezclado, pero parece que lo logramos. Duncan asintió, frotándose el hombro magullado. Harris, tras descansar un par de minutos, levantó la vista. «Yanula, Lorna. Hiciste un buen trabajo. Sin el ruido, no habríamos sacado a esos 2 con vida. Ahora, el comando podrá obtener la información de su libro». Lorna, cansada, solo le agradeció el breve elogio. Su alma estaba intranquila. Un torrente de recuerdos de antiguas incursiones la atormentaba de nuevo. Solo encontraba consuelo en la certeza de que había actuado por el bien del equipo. Al amanecer, todos estaban de vuelta en la base. Ross ya los esperaba en el puesto de control para interceptarlos. Al ver que entregaban a 2 prisioneros a un convoy de la policía militar, asintió con aprobación. «Buen trabajo. Ojalá sus declaraciones revelen a quienes aún no hemos liquidado en esta zona». El general Stewart, que también estaba allí, hablaba con varios oficiales. Al enterarse de que la operación la había llevado a cabo un grupo liderado por Lorna, volvió a guardar silencio, pero se mostró visiblemente complacido. Se llevaron a los prisioneros para interrogarlos. Cuando el grupo de Lorna se fue a descansar, Max y Duncan se quedaron en la plaza de armas. Duncan dijo lentamente: «¿Sabes, Max? Al intentar mantener con vida a los prisioneros, realmente aumentamos la probabilidad de descubrir algo. ¿Te diste cuenta de la claridad con la que Lorna dio la orden? Sin ella, probablemente todos estaríamos perdidos. Ir habría abierto fuego sin hacer prisioneros». Max pensó: «Sí, por algo es tan serena. Recuerda a sus muescas. Parece que aprendió en operaciones pasadas que a veces salvar la vida de un enemigo vale más que perderla si necesitas obtener información». Y Duncan miró al cielo, preparándose para el hecho de que aún había mucho que repensar sobre esta chica.